Hay exactamente 143 secretos que nunca dije en la corte del Distrito Este de Nueva York durante el juicio de mi esposo en 2019. Los conté una noche en una celda del M de Sea Brooklyn, después de mi propio arresto en febrero de 2021. Los conté en silencio, sin papel ni lápiz, solo con la memoria que siempre fue mi instrumento más preciso y que el gobierno americano nunca pudo confiscar, aunque confiscó todo lo demás. 143 cosas que los fiscales nunca preguntaron de la manera correcta, que los testigos de la acusación no sabían completamente, que los abogados de la defensa no quisieron que yo revelara, porque revelarlas hubiera complicado la narrativa que todos los involucrados, de ambos lados de esa sala, necesitaban que fuera simple. Los secretos del hombre más buscado del mundo durante 20 años. Los secretos que yo guardé no por lealtad ciega, ni por miedo, aunque el miedo existía. Los guardé porque eran lo único que era completamente mío en una vida donde todo lo demás, la ropa, las casas, el dinero, el apellido, el rostro que el mundo reconocía, todo pertenecía en alguna medida a Joaquín o a la narrativa que Joaquín producía simplemente por existir de la manera en que existía. Mi nombre es Emma Coronel Aispuro. Me llaman La Muñeca desde que tenía 17 años y gané un concurso de belleza en Canelas, Durango, en el mismo evento donde conocí al hombre que 6 meses después sería mi esposo. Tengo 35 años. Fui condenada en 2021 a 3 años de prisión federal en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, cargos a los que me declaré culpable en un acuerdo que mis abogados describieron como la mejor opción disponible y que yo acepté, porque en ese momento la mejor opción disponible era también la única opción que no terminaba en cadena perpetua para la madre de 2 niñas que necesitaban que su madre siguiera existiendo en alguna forma funcional. Salí de prisión en junio de 2023, después de cumplir la sentencia reducida por cooperación. La cooperación que ofrecí fue real, pero fue también cuidadosamente delimitada por los mismos principios que habían guiado todo lo que hice o no hice durante los 15 años que estuve casada con el Chapo. Di lo suficiente para cumplir con lo que había acordado. Guardé lo suficiente para mantener el único tipo de poder que una mujer en mi posición puede mantener cuando todo lo demás le ha sido tomado. Nací en 1989 en La Angostura, Sinaloa, en un rancho de la sierra donde la vida tenía la textura particular de los lugares alejados de todo lo que el mundo urbano considera básico. No había pavimento. El agua llegaba de maneras que requerían esfuerzo diario. La escuela más cercana quedaba a distancia que en temporada de lluvias se volvía imposible de cubrir a pie sin llegar completamente empapada y con las horas de clase ya comenzadas. Mi padre, Inés Coronel Barrera, era conocido en esa región como hombre con conexiones que iban más allá de la agricultura, que era la cobertura oficial de su actividad económica. En Sinaloa, en los años 90, esa descripción no requería explicación adicional para nadie que viviera dentro de esa geografía. Crecí sabiendo cosas que los niños en otras partes del mundo no saben a esa edad. No porque alguien me las enseñara explícitamente, sino porque el ambiente las producía como conocimiento ambiental que se absorbe sin que nadie lo declare como lección. Sabía que ciertos hombres que visitaban a mi padre tenían un tipo de autoridad que no venía de ningún cargo oficial. Sabía que ciertos temas no se discutían fuera de la familia y que esa restricción no era vergüenza, sino protocolo. Sabía que la prosperidad relativa de nuestra familia, en comparación con otras familias de la región, tenía un origen que nadie nombraba directamente, pero que todos los presentes en cualquier conversación relevante conocían sin necesidad de que se nombrara. Esa educación implícita me formó de maneras que tardé años en reconocer completamente. Me dio una capacidad de leer entornos y personas con una rapidez que en otros contextos se llamaría intuición,
pero que en realidad era el resultado de haber crecido en un mundo donde la lectura incorrecta de una situación o de una persona tenía consecuencias que el mundo normal no produce. Me dio también una disciplina del silencio que mis maestras en la escuela interpretaban como timidez, y que no era timidez, sino el hábito profundamente arraigado de no decir más de lo necesario en ningún contexto, donde el receptor de tus palabras no estuviera completamente verificado. Esos dos atributos, la lectura rápida de entornos y la disciplina del silencio, fueron exactamente lo que Joaquín vio en mí cuando nos conocimos en ese festival en Canelas. No la belleza que los medios convirtieron en el único elemento de la narrativa sobre nuestra relación, porque la belleza es la explicación más simple y las narrativas simples son las más vendibles. La belleza era visible. Lo que él vio debajo de la belleza era lo que importaba para un hombre en su posición. El festival en Canelas fue en febrero de 2007. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Mi padre había organizado nuestra asistencia con la formalidad que en esa región se usaba para eventos que en superficie eran celebraciones comunitarias, y que debajo de esa superficie eran también espacios de encuentro para personas cuyas interacciones ordinarias ocurrían en contextos que no siempre permitían la presencia simultánea de todos los que necesitaban estar presentes. Joaquín Guzmán lo era, tenía 49 años cuando lo conocí. No era el hombre de las fotos de los carteles de búsqueda que el gobierno mexicano distribuía con regularidad y que en las comunidades de Sinaloa producían una reacción que no era miedo, sino algo más complejo. Una mezcla de reconocimiento y de la distancia que se mantiene ante alguien cuya escala de poder hace que la proximidad sea simultáneamente atractiva y cargada de implicaciones que requieren cuidado. Era un hombre de estatura mediana, con una presencia que no dependía de la estatura, sino de la atención que concentraba en la persona con quien hablaba. Esa atención era su característica más poderosa, y la que yo experimenté directamente esa primera noche, cuando se acercó a hablar con mi padre, y en algún momento de esa conversación dirigió esa atención hacia mí, de una manera que no era la manera en que los hombres mayores miran a las hijas de sus conocidos. Me miró, como se mira a alguien que ha pasado una evaluación sin haber sido notificado de que estaba siendo evaluado. Mi padre lo vio. No dijo nada. La ausencia de objeción en ese contexto específico era equivalente a una declaración formal de aprobación. 6 meses después, me casé con el hombre más buscado de México en una ceremonia que no aparece en ningún registro público de ninguna institución, porque las instituciones no estaban invitadas, y porque en la Sierra de Sinaloa, en 2007, la ausencia de registro era simplemente la manera en que se hacían las cosas que importaban sin crear documentación que pudiera usarse de maneras que nadie necesitaba. Tenía 17 años. Él tenía 49. El mundo vio esa diferencia como la única historia que necesitaba contar sobre nosotros. La diferencia de edad como explicación de todo. Como si tener 17 años y crecer en el mundo donde crecí me hubiera dejado sin agencia, sin criterio, sin la capacidad de evaluar lo que estaba eligiendo. Esa narrativa me ofende más que cualquier cargo criminal que me hayan imputado, porque niega exactamente lo que yo era, una persona que entendía perfectamente en qué se estaba convirtiendo y que tomó esa decisión con los ojos abiertos, porque los ojos abiertos eran el único instrumento que había tenido siempre y que nadie, ni Joaquín, ni el gobierno americano, ni ningún periodista, me ha podido quitar. Lo que no entendía completamente a los 17 años era la escala. No la escala del poder de Joaquín, que era visible en sus contornos, aunque sus detalles específicos fueran inaccesibles para mí en ese momento. La escala de lo que significa construir una vida dentro de esa escala de poder. Lo que significa que el nombre que llevas sea simultáneamente protección y sentencia.
lo que significa que cada persona que te mire con una capa adicional de cálculo sobre lo que representas y lo que puedes proveer, independientemente de quién eres fuera de ese apellido. Aprendí esa escala en los 15 años que siguieron. La aprendí en sus dimensiones más íntimas y más brutales. La aprendí en los momentos de mayor poder, cuando vivíamos en propiedades que hacían que cualquier concepto previo de lujo pareciera provisional. Y la aprendí en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando Joaquín estaba preso, y yo sostenía la vida de nuestra familia con la misma disciplina del silencio que había aprendido en la Sierra de Canelas siendo niña. Esos 15 años son los que contienen los 143 secretos que nunca dije en la corte, y los que voy a empezar a contar ahora. No todos, nunca todos, porque algunos de esos secretos tienen vidas humanas adheridas a ellos que no terminaron cuando el juicio terminó y que no voy a arriesgar por ninguna confesión pública, independientemente de lo que me cueste seguir cargándolos sola, pero suficientes para que el mundo que construyó su versión de Emma Coronel sobre las fotos de los desfiles de moda y las apariciones en televisión y la imagen de la esposa bella y pasiva que sonreía en la corte mientras su esposo escuchaba cargos que sumaban cadena perpetua, suficientes para que ese mundo entienda que la mujer que estaba sentada en esa sala sabía exactamente lo que cada cargo representaba y exactamente cuánto de lo que se estaba diciendo era completo y cuánto era la versión que todos los presentes habían acordado tácitamente presentar como si fuera completa. La muñeca nunca fue el objeto decorativo que el nombre sugiere, fue el archivo, y los archivos no se vacían en una sola sesión. Los primeros meses de matrimonio con Joaquín los viví en movimiento permanente, no en el sentido romántico que la palabra movimiento puede evocar. En el sentido literal y operativo de un hombre que nunca dormía 2 noches consecutivas en el mismo lugar y cuya vida cotidiana era la logística de la invisibilidad llevada a un nivel de sofisticación que yo no había podido imaginar completamente, aunque hubiera crecido en un mundo donde la discreción era valor fundamental. Dormíamos en ranchos, en casas de seguridad, en propiedades que desde afuera parecían abandonadas o irrelevantes, y que adentro tenían todo lo necesario para sostener una vida funcional durante períodos indefinidos. Yo llegaba a esos lugares sin saber de antemano dónde estaban, sin mapas, sin coordenadas que pudiera haber compartido con nadie aunque hubiera querido, que es exactamente el diseño que Joaquín usaba para todas las personas en su vida, incluyendo su esposa recién casada de 17 años. Aprendí la geografía de la Sierra de Sinaloa y de Chihuahua no como turista ni como residente ordinaria, sino como parte de la infraestructura humana de un hombre cuya supervivencia dependía de conocer ese territorio, con una precisión que ningún mapa oficial podía proveer. Aprendí qué cañadas eran transitables en qué temporadas. Aprendí qué comunidades eran seguras y cuáles tenían presencia de elementos que trabajaban para el gobierno en cualquiera de sus formas. Aprendí a leer el comportamiento de los hombres que nos rodeaban como sistema de alerta temprana, donde los cambios de postura, de frecuencia de comunicación, de patrones de movimiento, decían cosas sobre el estado de seguridad del entorno que ningún reporte verbal podía decir con la misma velocidad. Esa educación no me la dio Joaquín directamente. Me la dio el ambiente y la dio mi propia capacidad de observación que en ese contexto se desarrolló con una velocidad que la necesidad produce en las personas que tienen la estructura mental para aprovecharla. Joaquín observó ese desarrollo con la misma atención evaluativa que había usado cuando me miró en Canelas, y a medida que yo demostraba que el ambiente no me quebraba, sino que me formaba, la relación entre nosotros fue adquiriendo una dimensión que iba más allá de la estructura matrimonial convencional. Me empezó a hablar, no de las operaciones en su detalle técnico, de la lógica del negocio, de cómo pensaba sobre los problemas que el negocio producía,
de cómo evaluaba a las personas que lo rodeaban y en qué basaba esas evaluaciones. Esas conversaciones eran mi iniciación real, más efectiva que cualquier entrenamiento formal, porque venían del hombre que había construido la organización más poderosa del narcotráfico continental, desde cero, con recursos iniciales mínimos y con una inteligencia para el negocio que ninguno de sus contemporáneos, enemigos o aliados ha podido igualar en términos de resultados sostenidos durante décadas. Lo que aprendí en esas conversaciones forma parte de los 143 secretos. No voy a detallar el contenido operativo. Voy a decir lo que es relevante para entender quién me convertí durante esos años. Aprendí que el cártel de Sinaloa no era la organización brutal y caótica que las narrativas oficiales presentaban para consumo público. Era una estructura con lógica interna más sofisticada que muchas corporaciones legales, con sistemas de gestión de personal, de resolución de conflictos, de planificación estratégica que cualquier consultor empresarial hubiera reconocido como metodología avanzada si los hubiera visto aplicados en un contexto diferente. Esa sofisticación era Joaquín, no solo su instinto, aunque el instinto era real y era extraordinario. Era también décadas de aprendizaje acumulado sobre qué funciona y qué no en una organización que opera bajo presión constante de múltiples actores que quieren eliminarla. Ese aprendizaje lo tenía él en la cabeza, con una completitud que no estaba documentada en ningún lugar, porque documentarlo era el riesgo más obvio que cualquier hombre en su posición podía evitar. Estaba solo en su cabeza. Y yo fui la única persona, en 15 años de matrimonio, que tuvo acceso a fragmentos significativos de ese archivo mental, porque fui la única persona que él consideró suficientemente cercana y suficientemente discreta para recibirlos. Eso es lo que los fiscales de Nueva York nunca entendieron completamente. No porque fueran incompetentes, porque la naturaleza de lo que yo sabía era diferente del tipo de conocimiento que sus preguntas estaban diseñadas para extraer. Ellos buscaban datos operativos, fechas, rutas, nombres de cómplices, montos de transacciones. Yo tenía algo diferente y más valioso y más difícil de usar en un proceso judicial. Entendía la arquitectura del pensamiento de Joaquín. Entendía cómo tomaba decisiones, qué consideraba cuando evaluaba riesgos, cómo manejaba las relaciones con los actores institucionales que hacían posible la operación del cártel. Ese tipo de conocimiento no cabe bien en las preguntas de un fiscal que necesita respuestas que se puedan presentar a un jurado en términos concretos y verificables. El dinero llegó a mi vida con Joaquín en cantidades que todavía me cuesta dimensionar con precisión, porque nunca tuve acceso completo a los números reales. Lo que yo manejaba directamente era suficiente para que la vida de nuestra familia no tuviera ninguna restricción material en ninguna de sus dimensiones. Propiedades en múltiples estados, vehículos que se cambiaban con una frecuencia que hacía que ninguno se volviera identificable por observación sostenida, acceso a servicios médicos, educativos, de seguridad que no dependían de ningún sistema público, porque la dependencia de sistemas públicos crea registros y los registros crean vulnerabilidades. El lujo no era exhibicionista en la manera en que el narco popular lo muestra, era funcional. Las propiedades eran cómodas porque la comodidad en el contexto de Joaquín era también seguridad. La gente que vive en condiciones de estrés físico comete errores que la gente que descansa no comete. La comida era buena por la misma razón. La ropa era de calidad por la misma razón. Todo tenía una justificación que iba más allá del placer, aunque el placer también existiera. Mi rol en ese mundo fue evolucionando con el tiempo de maneras que nunca fueron declaradas formalmente, pero que en la práctica significaban responsabilidades concretas. Coordinaba aspectos de la vida doméstica y familiar que en organizaciones de esa escala son logísticamente complejos.
Manejaba la relación con ciertas personas que necesitaban interlocutor de confianza de Joaquín, pero para las cuales el acceso directo a él no era siempre posible ni conveniente. Fui desarrollando una red de contactos propia que al principio era derivada de la de Joaquín y que con el tiempo adquirió autonomía suficiente para ser funcional independientemente de él. Esa red fue lo que me permitió sobrevivir los periodos de mayor presión. El primer arresto de Joaquín en 2014 me encontró con 8 meses de embarazo de nuestras gemelas y con la necesidad de procesar simultáneamente la crisis operativa que su captura producía y la crisis personal de traer hijos al mundo en las circunstancias más complicadas posibles. Las niñas nacieron en Estados Unidos, en un hospital de Los Ángeles, con ciudadanía americana por lugar de nacimiento, que yo había planificado con suficiente anticipación para que fuera un hecho consumado antes de que cualquier proceso legal pudiera complicarlo. Esa decisión fue mía, no de Joaquín. Él estaba en el altiplano cuando las niñas nacieron. Yo tomé la decisión de que nacieran en suelo americano, con la frialdad de quien entiende que la ciudadanía es el tipo de activo que no se confisca en ningún proceso judicial de ninguna jurisdicción, y que las hijas de Joaquín Guzmán Loera iban a necesitar todos los activos no confiscables que yo pudiera asegurarles antes de que el mundo que conocíamos terminara de la manera que yo ya podía ver que iba a terminar, aunque no pudiera ver exactamente cuándo. Esa visión, esa capacidad de ver el arco largo de las situaciones más allá de la urgencia del presente, fue lo que Joaquín más valoraba en mí y también lo que más le costaba aceptar, porque implicaba que yo tenía una evaluación de nuestra situación que no siempre coincidía con la suya y que expresaba cuando preguntaba mi opinión, aunque no siempre cuando no la pedía. La fuga de Joaquín del Altiplano en julio de 2015 la conocí con suficiente anticipación para no ser sorprendida, no porque me hubiera dado todos los detalles, sino porque los fragmentos que había observado en las semanas previas, combinados con el conocimiento acumulado durante 8 años de matrimonio sobre cómo pensaba y planificaba, me dieron suficiente información para completar el cuadro antes de que el cuadro se revelara públicamente. La noche que escapó, no dormí. No de ansiedad, sino de la activación que produce saber que el periodo que sigue a un evento de esa magnitud requiere una concentración que no es compatible con el sueño. Lo que siguió a esa fuga fue el periodo más intenso de mi vida, más que el juicio, más que mi propio arresto. Fue el periodo donde fui más completamente quien soy, porque las circunstancias eliminaron todas las versiones superficiales y dejaron solo la estructura fundamental. Y la estructura fundamental de Emma Coronel, despojada de todo lo accesorio, era la de una mujer que había aprendido durante 8 años a operar en el mundo más complejo y más peligroso que existe, con una eficiencia que nadie que la veía en las fotos de los desfiles de moda hubiera podido imaginar. Ese periodo y lo que produjo es lo que viene después, porque la iniciación terminó con la fuga del altiplano. Lo que empezó ahí fue algo diferente, fue la prueba. Y las pruebas de ese nivel no se pasan sin dejar marcas que ningún proceso legal, ninguna sentencia, ninguna liberación posterior puede borrar completamente. Las marcas son permanentes y son exactamente lo que me convierte en la única persona viva que conoce la historia completa. No la versión del juicio, la real. Hay una fecha que no necesito buscar en ningún archivo, porque está grabada en mi memoria con la precisión que graban las cosas que cambian todo lo que viene después. 12 de julio de 2015. 48 horas después de que Joaquín desapareció por el túnel del altiplano, yo estaba sentada en una casa en Culiacán con mis hijas de 1 año sobre una cobija en el suelo y 2 teléfonos sobre la mesa, uno para las comunicaciones que podían existir y otro para las que no podían existir en ningún registro. Afuera había movimiento de vehículos militares que llevaba horas siendo audible a distancia.
El gobierno mexicano buscaba a mi esposo con la urgencia particular de los gobiernos que acaban de sufrir la humillación más visible de su historia institucional reciente y que necesitan demostrar capacidad de respuesta, aunque esa respuesta no esté produciendo resultados. Yo no tenía información sobre dónde estaba Joaquín en ese momento específico. Tenía algo diferente, instrucciones que habían llegado antes de la fuga, en fragmentos que yo había ensamblado con el conocimiento acumulado de 8 años, sobre qué hacer en las semanas posteriores al evento que todos sabíamos que eventualmente ocurriría, aunque nadie pudiera garantizar exactamente cuándo. Esas instrucciones no eran un manual, eran fragmentos de conversaciones, referencias oblicuas a situaciones hipotéticas, que en el lenguaje de Joaquín nunca eran completamente hipotéticas. Nombres de personas a contactar en determinadas circunstancias con determinados mensajes que no decían nada explícito, pero que en el código de comunicación que habíamos desarrollado durante años decían exactamente lo necesario. Seguí esas instrucciones con la metodología que el contexto requería, sin prisa visible, sin movimientos que produjeran atención, con la normalidad calculada de alguien que no tiene nada que ocultar, aunque tenga exactamente eso. Lo que hice en los 6 meses que siguieron a la fuga no lo declaré completamente en el juicio de 2018 ni en mi propio proceso de 2021. Lo declaré parcialmente, en la medida en que los acuerdos con los fiscales lo requerían para sostener la narrativa que todos los involucrados habían acordado como la versión presentable. La versión completa es diferente, no dramáticamente diferente en sus hechos superficiales, dramáticamente diferente en lo que esos hechos revelan sobre el nivel real de mi participación en la operación de mantener a Joaquín funcional durante los meses en que el gobierno mexicano lo buscaba con más recursos y más presión internacional que en cualquier periodo anterior. Fui el canal de comunicación principal entre Joaquín y los operadores del cártel que necesitaban instrucciones durante ese periodo. No el único canal, pero el más confiable, porque yo era la persona cuya lealtad era estructuralmente verificada de maneras que ningún operador, por más antigüedad que tuviera, podía igualar. Soy la madre de sus hijas. Esa condición en el mundo del narco tiene un peso específico que trasciende cualquier acuerdo o cualquier jerarquía, porque produce el tipo de alineación de intereses que no requiere vigilancia. Mis hijas necesitaban que Joaquín siguiera libre. Esa necesidad era garantía suficiente de mi lealtad para cualquier cálculo que alguien en su organización pudiera hacer sobre mi confiabilidad. Usé esa posición durante los meses de la fuga, con una eficiencia que ahora puedo reconocer sin el filtro de la justificación que en ese momento usaba para no nombrar directamente lo que estaba haciendo. Estaba operando. No en el sentido de coordinar cargamentos, ni de manejar finanzas, ni de ninguna de las funciones que el cártel tiene para sus operadores de campo. Operando en el sentido de ser nodo de información en una red que necesitaba funcionar sin que ninguno de los otros nodos tuviera visibilidad completa del mapa. Yo tenía el mapa, o la parte del mapa que Joaquín había considerado necesario que yo tuviera. El horror cotidiano de ese período no era la violencia directa, era la presión acumulativa de existir en esa posición sin poder compartir el peso con nadie, porque compartirlo requería revelarlo, y revelarlo creaba vulnerabilidades que el contexto no permitía. Mis hijas tenían 1 año. Necesitaban una madre presente, funcional, emocionalmente disponible. Yo era esas cosas en la superficie, y debajo de esa superficie manejaba simultáneamente una dimensión de mi existencia que no tenía vocabulario compatible con la crianza de bebés de 1 año. Esa disociación entre la dimensión materna y la dimensión operativa fue el costo más alto de ese periodo. No el riesgo físico, que existía, pero que el entrenamiento implícito de años hacía manejable. La disociación. Estar completamente presente para mis hijas en un cuarto y completamente presente para la operación en el siguiente.
sin poder mezclar los dos mundos, sin poder siquiera nombrarlos simultáneamente, porque nombrarlos juntos hubiera producido una incoherencia que no podía permitirme sentir mientras hubiera cosas que hacer. La recaptura de Joaquín en enero de 2016, 6 meses después de la fuga, llegó a mí como llegaron todos los eventos mayores de nuestra vida, como información que confirmaba algo que yo ya había empezado a ver en los fragmentos que me llegaban de fuentes que no puedo identificar en esta confesión. Lo que puedo decir es que la recaptura no fue completamente sorpresa para nadie que tuviera acceso a cierto nivel de información sobre lo que había ocurrido en los meses anteriores. Hubo errores. No de Joaquín en su operación inmediata, sino de personas en la cadena que rodeaba esa operación, que tomaron decisiones motivadas por intereses que no eran los del cártel, sino los propios. Esos errores tuvieron consecuencias que se pagaron después, algunas de maneras que nunca aparecieron en ningún medio y que forman parte de los secretos que guardo. El juicio en Nueva York empezó en noviembre de 2018. Yo asistí a todas las sesiones. Esa decisión, que los medios interpretaron como gesto de lealtad conyugal y que los analistas interpretaron como estrategia de relaciones públicas, era en realidad algo más calculado. Necesitaba estar presente para monitorear en tiempo real qué se estaba diciendo, qué estaban revelando los testigos de la acusación, hasta dónde llegaba el conocimiento real de los fiscales, versus hasta dónde llegaba el conocimiento que creían tener sin tenerlo completamente. Esa diferencia era información crítica para mí porque determinaba qué tan expuesta estaba yo en el escenario posterior al juicio. Lo que vi en esa sala durante 3 meses me confirmó cosas que había intuido y me reveló cosas que no había podido ver desde mi posición. Los testigos de la acusación, los narcos que habían negociado sus propias condenas a cambio de cooperación, sabían mucho. Sabían suficiente para construir un caso que era genuinamente devastador en sus dimensiones verificables. Pero también tenían límites de conocimiento que eran estructurales. Ninguno de ellos había tenido acceso al tipo de información que yo tenía, porque ninguno de ellos había tenido la posición que yo había tenido. Uno de esos testigos me miró desde el estrado en una de las sesiones, con una expresión que no era la expresión que un testigo dirige al público general. Era una evaluación. Me estaba midiendo, tratando de determinar desde esa distancia cuánto sabía yo sobre lo que él estaba diciendo y cuánto de lo que él estaba diciendo se acercaba o se alejaba de lo que yo hubiera podido decir. Sostuve su mirada con la misma quietud que había usado en todos los contextos similares durante años. No le di nada, pero tampoco aparté los ojos porque apartar los ojos hubiera sido el primer tipo de información que no estaba dispuesta a dar. En esa sala, sentada en la primera fila de los asientos del público con mis hijas de 4 años en casa y con el hombre al que había estado casada 15 años, escuchando cargos que sumaban cadena perpetua más 30 años, tomé decisiones sobre qué era el resto de mi vida, no con dramatismo ni con lágrimas que los fotógrafos hubieran podido capturar y vender, con la frialdad calculada, que es el único instrumento funcional en situaciones donde el dramatismo es un lujo que no puedes pagar. Decidí que mis hijas iban a tener una madre libre, que la libertad requería cooperación con el gobierno americano en los términos que ese gobierno considerara suficientes para justificarla, que la cooperación iba a ser real, pero delimitada por los mismos principios que habían guiado toda mi vida: dar lo suficiente para cumplir con el acuerdo, guardar lo suficiente para mantener el único tipo de poder disponible. Esa decisión la tomé en la sala del juicio en 2018. Mi propio arresto en 2021 fue la consecuencia de que el gobierno americano determinó que lo que yo había ofrecido voluntariamente no era suficiente y que necesitaban más palanca para obtener más. La palanca fue los cargos. Los cargos fueron reales en sus hechos, aunque incompletos en su contexto.
Me declaré culpable porque la alternativa era un juicio donde la totalidad de lo que sabía habría quedado expuesta de maneras que ningún acuerdo podría haber contenido. Y la totalidad de lo que sé contiene nombres de personas que siguen vivas y activas, en posiciones que la exposición de esos nombres haría insostenibles. Personas en el gobierno mexicano, personas en el gobierno americano, personas en el mundo empresarial y financiero internacional que procesan dinero de origen que sus reportes anuales no describen con precisión. Personas cuya participación en el sistema que Joaquín construyó no fue periférica ni fue ignorante, sino central y deliberada y sostenida durante años. Esos nombres son los secretos más pesados de los 143 y son exactamente los que nunca dije en la corte. No porque me faltara valentía, porque decirlos en ese contexto hubiera sido el movimiento más estúpido posible para una mujer en mi posición. Los fiscales americanos no querían esos nombres para usarlos, los querían para tenerlos, para guardarlos en expedientes que se usan como palanca en negociaciones que no tienen nada que ver con la justicia que las cortes públicas declaran perseguir. Yo también sé guardar palancas, lo aprendí del mejor, y eso es exactamente lo que me tiene viva mientras personas con más información pública que yo sobre el cártel de Sinaloa han terminado en condiciones que ningún acuerdo judicial pudo prevenir. La muñeca aprendió que los secretos no son carga, son blindaje. Y el blindaje no se entrega, se administra. El punto de quiebre no fue el arresto de Joaquín en 2016, no fue el juicio en 2018. No fue mi propio arresto en febrero de 2021 en el aeropuerto Dulles de Washington, cuando dos agentes del FBI se acercaron a mí con la tranquilidad de quienes saben que la persona frente a ellos no va a correr, porque no tiene a dónde correr, y porque tiene suficiente inteligencia para reconocer el momento en que la resistencia deja de ser opción viable. El punto de quiebre fue algo más silencioso y más devastador que cualquiera de esos eventos públicos que el mundo pudo observar y documentar y analizar desde afuera. Fue una conversación telefónica en octubre de 2020, 4 meses antes de mi arresto. Una llamada que duró 11 minutos y que vino de un número que yo no reconocí, pero que contenía un código en los primeros segundos que me identificó al interlocutor como alguien con acceso a información que solo podía venir de un nivel muy específico de la estructura del cártel. El hombre que habló no se identificó con nombre, no necesitaba hacerlo. Lo que dijo en esos 11 minutos reorganizó completamente mi mapa de la situación, de maneras que todavía estoy procesando 6 años después. Me dijo que había decisiones que se habían tomado sobre mi futuro. No preguntas, no conversaciones en proceso, no evaluaciones pendientes, decisiones. Utilizó esa palabra específica con la entonación particular que en el mundo del narco distingue lo que ya ocurrió de lo que todavía puede modificarse. Me dijo que ciertas personas dentro de la estructura que sobrevivía a Joaquín habían determinado que mi posición, específicamente el conocimiento que yo cargaba y la imposibilidad de verificar completamente qué haría con ese conocimiento en el escenario de presión que se veía venir, representaba un problema de categoría que requería resolución. Escuché eso sin interrumpir, sin cambiar la respiración, con la quietud que había practicado durante 15 años, en situaciones donde la quietud era la única respuesta, que no creaba información adicional para quien estaba observando mi reacción. Resolución. Esa palabra en ese contexto no requería diccionario. Cuando el hombre terminó de hablar, yo respondí con 2 frases. La primera fue que entendía lo que me estaba comunicando. La segunda fue que había información en mi poder, cuya existencia ciertas personas relevantes para esa decisión probablemente no habían considerado completamente en su cálculo, y que considerarla podría modificar la evaluación del problema que yo representaba. No dije qué información,
No dije quiénes eran esas personas. Solo establecí que existía una variable no considerada que cambiaba la ecuación. Hubo silencio de varios segundos. Luego el hombre dijo que transmitiría lo que yo había dicho. Colgó. Esa conversación fue el momento en que entendí que la protección que el apellido de Joaquín me había dado durante 15 años había tenido siempre una fecha de vencimiento, y que esa fecha se determinaba no por el tiempo transcurrido, sino por el cálculo de utilidad que los que manejaban la estructura hacían sobre las personas que orbitaban al hombre que ya no podía proteger a nadie desde su celda en Colorado. Joaquín, en su celda en Colorado, era simultáneamente el activo más grande que yo tenía y la fuente de mi mayor vulnerabilidad. Era mi activo, porque mientras él viviera y mientras el proceso legal en Estados Unidos siguiera su curso, yo tenía valor como posible interlocutora, como posible canal de comunicación, como posible fuente de información sobre su estado y sus posiciones. Era mi vulnerabilidad, porque todo lo que me hacía valiosa para ciertos actores me hacía peligrosa para otros, y la línea entre ser protegida y ser eliminada en ese mundo siempre ha dependido de qué lado de esa línea está el interés predominante en el momento específico en que la decisión se toma. Después de esa llamada de 11 minutos, tomé decisiones con una velocidad que el miedo produce cuando finalmente llega después de años de haberlo mantenido en compartimentos donde no pudiera interferir con la funcionalidad. El miedo llegó completo esa noche, sin la contención que había sostenido durante años, y lo usé como combustible en lugar de como parálisis, porque esa es la única diferencia entre las personas que sobreviven situaciones de ese tipo y las que no. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de convertirlo en claridad y en acción en lugar de en inmovilidad. Contacté a personas que tenían conexión con el mundo legal americano, no abogados en el sentido convencional todavía, personas que podían establecer canales con el gobierno americano de maneras que no dejaran rastro en ninguna dirección que pudiera ser interpretada como movimiento unilateral antes de que yo tuviera suficiente claridad sobre qué era lo que estaba dispuesta a ofrecer y qué era lo que necesitaba recibir a cambio. Esa negociación silenciosa duró 4 meses. Mi arresto en febrero de 2021 fue el resultado visible de ese proceso, pero no fue lo que el mundo creyó que fue. No fue el gobierno americano sorprendiéndome. Fue el punto de la negociación donde ambas partes habían determinado que la siguiente fase requería un marco formal que solo el proceso legal podía proveer. El arresto fue el mecanismo que convertía la negociación informal en proceso oficial, que producía los protocolos de protección que yo necesitaba y que sin el proceso formal no tenían garantía verificable. Me detuvieron en Dulles con mis hijas de 6 años. Esa imagen, la de la mujer arrestada con 2 niñas pequeñas en un aeropuerto internacional, fue la que los medios usaron con más frecuencia en los días siguientes. Lo que ningún medio reportó, porque ningún medio lo sabía, es que las niñas estaban allí, porque yo las había traído deliberadamente, no por descuido ni por falta de alternativas para su cuidado durante el viaje. Las traje porque su presencia producía una imagen que era parte del cálculo. Una madre con hijas pequeñas arrestada en suelo americano tiene un perfil de cobertura mediática que genera un tipo de presión de opinión pública que los procesos judiciales no pueden ignorar completamente cuando están en sus etapas iniciales y cuando las decisiones sobre términos de cooperación todavía están siendo negociadas. Eso puede sonar frío. Es frío. Pero la frialdad en ese contexto era la única temperatura a la que podía funcionar correctamente, y proteger a mis hijas requería que yo funcionara correctamente, sin importar el costo emocional que ese funcionamiento tenía. El M de C. Brooklyn, donde estuve detenida antes de mi declaración de culpabilidad, es un lugar que produce en sus internos una comprensión muy particular de la vulnerabilidad humana.
no por las condiciones físicas que son difíciles, pero manejables para alguien con suficiente disciplina mental, sino por el tiempo. El tiempo en detención preventiva tiene una textura diferente al tiempo libre. Es tiempo que no avanza en ninguna dirección reconocible. Es tiempo que se acumula sin producir nada, excepto la conciencia de su propia acumulación. En ese tiempo conté los 143 secretos. Los conté no para catalogarlos, sino para verificar que seguían intactos, que la presión del proceso legal no había erosionado la estructura mental con que los guardaba. Seguían intactos, cada uno en su lugar, cada uno con sus conexiones con los demás, que formaban el mapa completo que ningún fiscal, ningún agente, ningún testigo de cooperación había podido reproducir, porque ese mapa solo existía en mi cabeza, y mi cabeza no había estado disponible para nadie más que para mí durante todos los años en que se había construido. La declaración de culpabilidad en junio de 2021 fue el resultado del proceso que había comenzado en aquella llamada de 11 minutos. Me declaré culpable de los cargos acordados. Cooperé en los términos acordados y guardé en los términos que yo había determinado unilateralmente, porque en ningún punto de la negociación el gobierno americano había tenido suficiente información sobre el alcance completo de lo que yo sabía para poder negociar términos que incluyeran esa totalidad. Negociaron con lo que yo les mostré. Lo que no les mostré siguió siendo mío. Joaquín supo de mi arresto y de mi declaración de culpabilidad a través de sus abogados. No sé exactamente qué pensó. No hemos tenido comunicación directa desde su extradición. Lo que sí sé, porque lo conozco con la completitud que dan 15 años de construir una vida con alguien, es que entendió lo que hice y por qué lo hice. No con aprobación necesariamente, pero con el reconocimiento de alguien que reconoce en las acciones de otra persona la misma lógica fría que él mismo hubiera aplicado en circunstancias equivalentes. Eso es lo que fue nuestro matrimonio en su dimensión más fundamental, más allá del amor que también existió. Dos personas que compartían la misma lógica de supervivencia y que aplicaban esa lógica con la misma metodología, aunque los contextos específicos fueran diferentes. Él la aplicó construyendo el cártel más poderoso del hemisferio occidental durante 30 años. Yo la apliqué asegurando que cuando ese cártel colapsara, yo siguiera de pie con mis hijas y con los 143 secretos intactos. Los dos tuvimos éxito parcial. El éxito parcial en este mundo es todo lo que existe. El éxito completo es ficción para las narrativas que necesitan héroes o villanos sin matices. La realidad tiene solo personas que calcularon bien o calcularon mal y que viven con los resultados de esos cálculos en la única vida disponible, que es siempre más complicada y más costosa de lo que cualquier cálculo previo pudo anticipar completamente. Eso es lo que voy a contar en la parte final, el costo. El costo real que ningún expediente judicial mide correctamente. Y lo que queda cuando el proceso termina y el mundo sigue esperando que seas la versión de ti misma que él construyó en su imaginación. Salí del sistema federal americano en junio de 2023 con una maleta pequeña, dos hijas de 9 años, que habían pasado 2 años viviendo con mi familia mientras yo cumplía la sentencia, y la misma estructura mental con que había entrado, porque la única cosa que nadie puede confiscar en ningún proceso judicial, de ninguna jurisdicción, es la arquitectura del pensamiento que construiste durante décadas y que existe independientemente de cualquier condición externa. La agente que procesó mi salida me dio un sobre con los documentos que habían sido confiscados en mi arresto. No estaban todos. Algunos habían quedado en expedientes que permanecen activos. No pregunté cuáles, porque la pregunta hubiera revelado que su ausencia me importaba específicamente. Y lo que importa específicamente siempre dice más de lo que conviene decir en ese tipo de transacciones. Mis hijas me esperaban afuera con mi madre. Las vi desde la puerta antes de que ellas me vieran a mí. 9 años.
2 años sin su madre presente de manera cotidiana. El daño de esa ausencia no es cuantificable en ningún sistema de medición que existe, y es el único daño de todo lo que ocurrió en los últimos años que no puedo procesar con la frialdad que he aplicado a todo lo demás. Ese daño es completamente emocional y completamente real y completamente irreversible, en el sentido de que esos 2 años no van a volver. Y lo que produjeron en ellas durante esos 2 años tampoco puede deshacerse, aunque sí puede trabajarse, que es lo que estamos haciendo desde que salí con una consistencia, que es lo más importante que hago actualmente, y lo más importante que he hecho en mi vida, con la excepción de traerlas al mundo en el Hospital de Los Ángeles en 2014, con la previsión de que necesitarían todos los activos no confiscables disponibles. La vida que tengo ahora no se parece en nada a la que tuve durante 15 años con Joaquín. Esa distancia no es solo circunstancial, es deliberada. No porque ese mundo me produzca arrepentimiento en el sentido de creer que las decisiones que tomé fueron equivocadas dentro de la lógica que las produjo, sino porque la lógica que las produjo era la lógica de ese mundo específico, y ese mundo ya no es el mundo donde vivo ni donde quiero que vivan mis hijas. La transición entre esas dos lógicas es el trabajo más difícil que he hecho, y lo hago sin manual y sin modelo, porque las mujeres que hacen esa transición, desde donde yo vengo, no escriben memorias ni dan entrevistas que pudieran servir como referencia. Joaquín cumple cadena perpetua más 30 años en una celda de máxima seguridad en Colorado. Sus abogados siguen activos en apelaciones que en el sistema federal americano tienen el horizonte temporal que tienen. No tengo comunicación directa con él. La comunicación indirecta que existe a través de canales legales me dice que su estado físico es el que corresponde a un hombre de su edad en las condiciones de confinamiento que tiene, y que su estado mental es el de alguien que procesó hace tiempo la permanencia de su situación y que opera dentro de esa permanencia con la misma metodología que operó siempre, adaptándose a las condiciones disponibles sin permitir que esas condiciones definan completamente lo que es. Lo conozco suficiente para saber que esa adaptación es real y no es performance. Joaquín Guzmán Loera, en una celda de Colorado, es el mismo hombre que fue en la Sierra de Sinaloa y en el Altiplano y en todos los contextos anteriores. Alguien cuya identidad no depende del entorno, porque fue construida sobre una base que el entorno no puede modificar. Eso lo admiro todavía, aunque el amor que sentí durante 15 años haya tomado una forma diferente, que no tiene nombre preciso en ningún idioma, pero que existe como reconocimiento de lo que fue, sin necesidad de que siga siendo lo mismo. Los 143 secretos siguen conmigo. No voy a revelarlos todos en esta confesión ni en ninguna otra. Voy a decir lo que es relevante para que quien escucha esto entienda por qué los guardo y qué significan, más allá de su contenido específico. Los secretos más pesados no son los operativos, no son las rutas, ni los montos, ni los nombres de los cómplices dentro del sistema mexicano que el juicio de Nueva York expuso parcialmente. Esos son los que el mundo quiere saber, y son también los menos importantes en términos de lo que revelan sobre la realidad de ese mundo. Los secretos más pesados son los que revelan el funcionamiento del sistema en su totalidad. El sistema que incluye el cártel como componente visible, pero que se extiende mucho más allá de él, hacia instituciones y personas, que el mundo clasifica como del lado correcto, y que operan en ese lado correcto de maneras que son completamente incompatibles con lo que declaran públicamente. Esos secretos son los que hacen que ciertas personas en posiciones de poder en México y en Estados Unidos tengan interés específico en que yo permanezca en un estado de vulnerabilidad administrada, donde hablar demasiado sea una opción que yo calcule como más costosa que el silencio. Ese cálculo ha sido correcto hasta ahora. El silencio me ha costado menos que hablar completamente.
Pero el cálculo cambia con el tiempo, porque las condiciones que lo informan cambian y porque los actores que tienen interés en que yo permanezca silenciosa son actores con horizontes de atención limitados, que eventualmente redirigen esa atención hacia problemas más urgentes. Cuando ese momento llegue, la ecuación será diferente. Lo que puedo decir ahora, lo que esta confesión puede contener sin cruzar las líneas que todavía existen, es esto. El sistema que Joaquín construyó no era una excepción al orden institucional de México. Era parte constitutiva de ese orden, no en el sentido de que todos los funcionarios mexicanos eran corruptos o que todas las instituciones eran cómplices, en el sentido de que la escala a la que el cártel de Sinaloa operó durante décadas era imposible sin una integración profunda con estructuras estatales que proveyeron protección, información e infraestructura que ninguna organización criminal puede generar por sí sola, independientemente de sus recursos. Esa integración la vi. La documenté en mi memoria, con la precisión que produjeron 15 años de estar presente en el centro de ella. Los nombres que forman parte de esa documentación incluyen personas que en este momento ocupan cargos en instituciones mexicanas y personas que en este momento tienen vidas privadas en México y en otros países que construyeron con recursos cuyo origen no aparece en ninguna declaración patrimonial de ninguna autoridad. Esos nombres son los 143 secretos más importantes y son exactamente los que determinan que yo siga viva en este momento, mientras personas con perfiles menos específicos que el mío han tenido finales diferentes. El mundo que construyó su imagen de mí sobre las fotos de los desfiles de moda y sobre la narrativa de la esposa bella que no sabía nada, va a seguir siendo libre de mantener esa imagen. No voy a combatirla activamente, porque combatirla requeriría revelar lo que revelar tiene costos, que no estoy dispuesta a pagar todavía. Pero tampoco voy a sostenerla, porque sostenerla requeriría mentir, y esta confesión, en lo que tiene valor precisamente porque no miente. La verdad es que sí sabía. La verdad es que mi participación fue más extensa de lo que el acuerdo de culpabilidad describió. La verdad es que los secretos que guardo tienen el peso que tienen, porque son secretos de un sistema que sigue funcionando, aunque sus figuras más visibles estén en celdas de máxima seguridad. Los sistemas no mueren con sus operadores más famosos, se adaptan, se reorganizan, producen nuevas figuras y nuevas narrativas, mientras la estructura fundamental permanece exactamente donde estaba, porque la estructura fundamental no depende de ninguna persona individual, sino de los incentivos económicos y políticos que la sostienen, y que ningún operativo, ninguna condena y ningún titular de periódico ha modificado de manera estructural. Eso lo sé con la certeza que dan 15 años de estar en el centro de ese sistema, observándolo desde adentro. Y saberlo es lo más pesado que cargo, más pesado que la condena, más pesado que los 2 años lejos de mis hijas, más pesado que el nombre que llevo y que en cualquier búsqueda de Internet produce una cantidad de resultados que ninguna persona ordinaria produce y que ninguno de esos resultados captura completamente quién soy, fuera de lo que ese nombre representa para el mundo que lo busca. Soy Emma Coronel. Soy la madre de Emily y María Joaquina. Soy la mujer que sabía 143 secretos y que declaró culpabilidad por una fracción de ellos y que salió de una celda federal en junio de 2023 con los demás intactos. Soy la mujer que el mundo llama la muñeca, con la condescendencia implícita que ese apodo carga y que nunca fue muñeca de nadie, aunque haya vivido durante años en un mundo donde ese rol era el que el sistema esperaba de mujeres en mi posición. No fui decoración, fui archivo. Y los archivos que sobreviven a sus contextos originales son los más valiosos de todos, porque contienen la memoria de lo que fue cuando todos los demás actores han tenido incentivos para que esa memoria no exista o no sea accesible,
o no sea creíble cuando finalmente alguien la produce. Esta confesión es la primera capa. Las capas que siguen dependen de condiciones que todavía están en proceso. Cuando esas condiciones cambien, la siguiente capa llegará. Y la siguiente capa va a cambiar todo lo que el mundo cree saber sobre cómo funcionó realmente el sistema más poderoso del narcotráfico en la historia contemporánea. No el cártel, el sistema completo, el que incluye al cártel como componente visible y a todo lo demás como la parte que nadie ha podido documentar completamente, porque la documentación completa estaba en una sola cabeza, la mía. Y esa cabeza sigue aquí, contando.